Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 33. Leemos para gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, hablando de Juan, era antorcha que al día y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a dejar que los hermanos de la derecha, los que están cerca del aire, me presenten al Señor en oración. No es que sean los hermanos más fríos, sino a los que el aire le da más duro. Y los hermanos que están a la izquierda dan gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a comenzar por el principio. ¿De dónde viene esta respuesta de Jesús? En el capítulo 5, Jesús sanó al paralítico de Betesda. Tenía 38 años. ¿Se acuerdan del hombre que estaba esperando el movimiento de las aguas? Que incluso cuando Jesús le preguntó que qué él quería, y él estaba enfermo, ¿cuál debió ser la respuesta de él? Ser sanado. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de él? Presentar una excusa de por qué no había sido sanado. De modo que ya él estaba ahí yendo al estanque, pero no tenía fe de que fuera a ser sanado. Para los que alguna vez se acusan a los hermanos, Jesús sanó a este hombre con muy poca fe. Porque alguna vez hay gente que, yo sé que Dios sana. Entonces, acabo de dar un testimonio de sanidad. Pero el hecho de que un hermano no se sane no es que no tenga fe. Es que Dios no quiso sanarlo por razones que solamente Él conoce. ¿Alguien bendice a Dios? Si no, yo tengo el testimonio de Fernando Elpidio Polanco, que ya no está aquí, ya él se nos adelantó. Y ese hombre tenía bastante fe, mucha fe, tanta fe que me pegó de su fe a mí. Sin embargo, estuvo enfermo desde su juventud hasta que partió, y Dios no le quitó nunca ese aguijón. Y por él oró personalmente hasta Gille Ávila, y no se sanó. No porque él no tuviera fe, no porque no le orara a una gente con fe, sino porque no era la voluntad del Señor. Amén, hermano. Cuando este hombre se levanta, era sábado, y Jesús le dijo, toma tu lecho y vete. Ay, pues los fariseos, ya usted sabe, en vez de adorar a Dios, porque ese hombre había sido sanado,
se levantaron furiosos contra Jesús y el enfermo sano, porque estaba quebrantando el sábado, moviendo su lecho. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Y comenzaron entonces a cuestionar la autoridad de Cristo. Gracias a Dios que Jesús no es como yo, porque si hubiese sido yo, le digo, miren charlatán, ustedes tenían 38 años viendo al enfermo ahí, y el enfermo igualito. Si ustedes tienen autoridad, ¿por qué no lo sanaron? Pero Jesús vino y con un minuto que habló, lo levantó y lo sanó. Entonces, ellos que no tenían poder ni para sanar a uno que tuviera gripe, el poder de los fariseos no daba ni para una gripe, hermano. Vienen a cuestionar a Jesús que sana a una persona que tenía 38 años enfermo, postrado, limitado a estar acostado ahí, solamente esperando el desenlace de la muerte. ¿Ustedes entienden por qué Jesús le dijo lo que le dijo a los fariseos? Era que se lo ganaron. Así que Jesús le dice entonces a los fariseos, hablando de donde viene su autoridad, que los fariseos habían ido a ver a Juan el Bautista, y que ciertamente Juan el Bautista, reconocido por los fariseos como una autoridad, dio testimonio ¿de quién? De Cristo. Juan dijo, el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de atar sus calzados, es más poderoso que yo. Él los bautizará no en agua, sino en fuego y Espíritu Santo. Amén, hermano. Juan el Bautista testificó y dijo, he aquí, cuando vio a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén, hermano. Así que el profeta vivo, con más autoridad, estaba testificando la autenticidad de Jesús como el Cristo. Y Juan le dijo, y Jesús le dijo a los discípulos, aunque él era una antorcha que andía y alumbraba, yo tengo más testimonio que Juan. ¿Por qué? ¿Cuántos milagros hay en la Biblia hechos por Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros registra la Biblia hechos por Juan el Bautista en su ministerio? ¿Cuántos milagros? Ninguno. Y Jesús no se pasó un día sin hacer milagros. Amén, hermano. Para Jesús hacer milagros era parte de su vida y parte de su ministerio. Así que entonces Jesús le dice a los fariseos que aunque el profeta con más autoridad da testimonio de Cristo, él a su vez, el mismo Cristo, tiene más evidencia de autoridad. ¿Por qué? Le dio vista a los ciegos, levantó a los muertos, sanó a los leprosos, echó fuera a los demonios. ¿Qué se le podía pedir a Jesús? Convirtió el agua en vino, sacó dinero de un pez que estaba en el lago. Jesús hizo todo tipo de milagros. Por milagros, su ministerio no estaba en duda. Pero los fariseos se negaban a reconocer la autoridad de Jesús porque el paralítico de Betesda estaba violando las leyes orales del sábado, la tradición de los ancianos. ¿Alguien aquí bendice a Dios? Jesús le dijo,
el Padre, Dios Padre, a quien ustedes no han visto, Él también ha dado testimonio de mí. En el bautismo, todos los que estaban allí escucharon la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y en el monte de la transfiguración también volvió otra vez Dios a hablar desde el cielo, dando testimonio que Jesús es su Hijo. Amén, hermano. Y finalmente Jesús dijo, así que las autoridades que ustedes conocen, a Juan da testimonio de mí. Lo que yo he hecho es más evidente que Dios está conmigo. Dios el Padre ha hablado también audiblemente. Hay testigos que oyeron. Y por si fuera poco, ustedes escudriñan las escrituras, la estudian. Porque a ustedes les parece que en las escrituras está la vida eterna. ¿Y saben qué? Las escrituras dan testimonio de mí. ¿Alguien puede bendecir a Dios? ¿Alguien puede bendecir a Dios? Imagínense a una persona que tenga aquí amarrado en la frente, se haya amarrado ahí, un pote de antigripal. No tengo que mencionar la marca porque a mí no me están pagando. Imagínense que tenga un pote de antigripal aquí pues, amarrado y 2 cajitas de pastillas antigripales amarradas en los brazos. Y que le diga a todo el mundo, estos antigripales sanan. Estos antigripales sanan. ¡Achú! Estos antigripales sanan. ¿Qué ustedes dirían? Usted anda con unos antigripales que dicen que sanan, pero parece que usted no lo ha probado. Amén, hermano. Los fariseos andaban con un trozo de las escrituras dentro de una cajita, ahí amarrada en la frente, y con pedazos de versos bíblicos envueltos en cosas de piel en los brazos. Ellos andaban con la palabra de Dios, parecido a la práctica de la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Pero igual que el antigripal hace efecto si te lo tomas. La Biblia hace efecto si te come el rollo. Esta Biblia es poderosa. Aquí es la palabra de Dios. Es cierto. Pero ¿cuándo hace efecto esta Biblia y esta palabra? Cuando te la comes. No se vayan a comer una Biblia, hermano. Es leyéndola. No, yo le estoy ilustrando de que tiene que comerte el rollo. Pero no se vayan a comer una Biblia, porque que come una Biblia hay que llevarlo a emergencia. La idea es internalizar la palabra de Dios. A través de la lectura y del estudio, hacerte de esta palabra tus ideas, tu vida, tu conducta, tus principios morales. Amén, hermano. ¿Qué es más poderoso? ¿Andar con 10 Biblias en el vehículo o obedecer a la Biblia? Porque yo puedo andar con 10 Biblias en el vehículo. ¿Para qué sirve una Biblia en el tablero? Para cuando te para un policía. Ah, sí, ellos ven la Biblia en el tablero. Siga. Cuando están haciendo los chequeos. Pero si la Biblia no la lees, si la Biblia no la estudia y si la Biblia no la pone en práctica, su poder en tu vida no es efectivo. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Antes, en algunas iglesias, y yo aspiro a que aquí podamos también volver a tener esa práctica,
habían Biblias e himnarios en los bancos. Así que si a algún hermano se le quedaba la Biblia o el himnario, creo que esos bancos tienen en la parte de atrás, tienen como una maderita. La idea de esa maderita es para poner ahí la Biblia y el himnario. Los bancos nuevos va a haber que ajustarlos porque ahora los hermanos lo que ponen sería un celular. Pero esto está con el modelo viejo, y el modelo viejo es poner ahí adentro una Biblia o un himnario. Y le digo, en algunas iglesias tienen Biblias e himnarios para los hermanos que se les queda en la casa, puedan tomar esa, no para que se la lleven, sino para que la usen en el culto y vuelvan y la dejen. Nosotros vamos a probar con 10. Y si en 2 o 3 meses las 10 están ahí todavía, compramos 10 más. Pero si en 2 o 3 meses de las 10 se desaparecen algunas, no compro más. ¿Cuántos están aquí? Es porque al hermano que se la llevan para su casa. Hermano, no es para que se la lleve para su casa, es para que la lea en medio del servicio. ¿Alguien aquí adora a Dios? ¿Alguien aquí bendice a Dios? El jueves pasado nosotros tuvimos un estudio en el Salmo 19 y ahí se describe qué es la palabra de Dios. Yo quiero rescatar de ese estudio 2 cosas. Vamos ya al Salmo 19, para que ustedes no crean que yo lo estoy citando de un libro que no es la Biblia. Literalmente quiero que ustedes vayan al Salmo 19. Ok. Verso 10. Cuando lo tengan todos me avisan que lo vamos a leer entre todos. Un coro. Salmo 19, verso 10. Está hablando de la ley de Dios, es decir, de la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Los que no tienen una Biblia ahí pueden repetir con nosotros. A la 1, a la 2 y a las 3. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué está diciendo ahí el salmista acerca de la palabra de Dios? Que es deseable más que ¿qué? Para la época del salmista, el oro es el metal más precioso. ¿A qué equivaldría el oro hoy día? Al peso, al dólar o al euro, que es el objeto de más valor al que la gente le dedica una buena parte de su vida trabajando. ¿De acuerdo, hermano? Entonces fíjense que para usted ganar un salario, aquí pagan los viernes o los sábados. La fábrica. Bueno, aquí pagan jueves, viernes y sábado. Pero para usted accesar a ese, creo que están pagando con tarjeta, si no me equivoco. Para que en esa tarjeta le caiga ese salario, usted desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado en algunos casos, tiene que levantarse temprano antes de que el sol salga. Prepararse. Algunos hacen un chin de comida, un poquito de comida para llevársela. Y allá en la fábrica, creo que es 1 hora que le dan, se la tragan la comida, pues no se la comen, no da tiempo a comer, es tragársela. Para seguir de nuevo la jornada, para llegar en la tarde a la casa, en el caso de las mujeres, a seguir afanando. En el caso de los hombres no, después que nosotros llegamos a la casa no hacemos nada. Pero las mujeres a seguir afanando. Por eso si Dios ahí me dice que me quiere cambiar de hombre a mujer, digo, no, pero tú estás loco. No hay manera. Yo no acepto ese cambio.
Y después de una jornada extensa, donde muchos de nosotros nos enfermamos en esos trabajos, nos dan un salario. Dice la Biblia que la palabra de Dios al creyente que está vivo, el que está muerto no, pero al creyente que le está vivo, la palabra de Dios es más deseosa que un salario. Más deseosa que ese dinero que te ponen en la tarjeta. De modo que si tú tienes ese deseo tan grande, si tú echas la vida entera, la semana entera trabajando como un animal para lograr ese sueldo, el salmista decía que él tenía todavía más deseo de trabajar para lograr entender la palabra de Dios. Amén, hermano. Si tú no tienes ese deseo por la palabra de Dios, entonces hay un problema que debe de resolver. Yo recuerdo que los muchachitos de mi época, algunos tenían la cabeza grande y el barrigón. ¿Qué hacían nuestras abuelas? Un té de apazote. Mire, un té de apazote y el diablo van ahí. Eso va ahí, hermano. Ese es un trago amargo. ¿Sí o no? Pero después que ese tiguerito le daban ese té de apazote, que a alguno había que agarrarle la nariz para que abriera la boca y poderle meter esa pócima para allá adentro. El muchacho entonces se desparasitaba. Y después que él se desparasitaba, entonces podía, porque ese muchacho comía muchísimo, pero no echaba media libra. Porque es que adentro tenía unos pájaros que se estaban comiendo la comida, los nutrientes. Pero cuando él acaba de ser limpiado, ahora todo lo que él come le aprovecha. Si no tenemos ese deseo por la palabra de Dios, como el deseo que tenemos por un sueldo o por un salario, hay que tomarse un té de apazote. Hay algunos espíritus que te están robando la bendición. Y tienes que salir de esos espíritus. Y si necesitas venir a la iglesia a retirarte, busca la llave y ven y retírate. Si necesitas levantarte temprano para invocar a Dios, hazlo. Si necesitas arreglar con alguien cualquier cosa, arréglalo. Pero no deje que espíritus malignos se roben los nutrientes espirituales que Dios te está ofertando. ¿Alguien aquí ha entendido, hermano? La segunda parte de este verso, ¿qué es lo que dice? Y dulce más que ¿qué? Que la miel, y no cualquier miel, sino de la que destila del panal. Parece que el salmista David lo habían tumbado, igual que a ti y a mí. Si compraste la miel que viene en una botellita de Brugal, te tumbaron. Que eso es cualquier cosa menos miel. Pero el salmista decía que la verdadera miel no es la que la gente vende, es la que tú vas directamente y la buscas ¿dónde? Al panal. A esa no la han adulterado. Esa es pura. Y esa miel que sale del panal es dulce y nutritiva. Entonces, ¿aquí qué podríamos decir? Hermana Modesta, ¿está por ahí? Ah, ok. Imagínense, hermana Modesta, con Moisés adolescente. Está ahí Moisés. Y que Moisés se levanta y no hay desayuno. Fácilmente se come a Modesta. Pues ese muchacho cuando era adolescente no había quien lo atajara. Eso comía más que una lima nueva. Así que cuando yo era adolescente, yo le estaba contando a mi hija ayer lo que yo comía. Y hasta me dolió la cabeza nada más de pensar todo lo que yo me comía cuando era adolescente. Yo me desayunaba por un desayuno. A las 11 y pico llegaba la comida de una tía mía que nadie la quería. Yo me tiraba ese plato entero. A las 12 y pico estaba la de mi casa y había un pleito por el concón.
Y después que me convertí, cogía pan del pastor como a las 3 y allá había otra conconada. Hermano, yo era así, vea, de flaquito, 140 libras. Pero en la tarde tenía que tener para un maví con pan, pan de teta, ¿se acuerdan de ese pan? Y en la noche cenaba antes de ir para el culto y muchas veces después del culto se aparecía el esposo de mi tía con una funda de fritura otra vez a comer. Qué apetito el de un adolescente. Y dice las escrituras que la palabra de Dios nos da el mismo deseo de comérnosla como el de comer miel y miel de la que destila del panal. Así que el creyente que está sano tiene que tener un deseo constante por estar en relación con la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero en la mayoría de las iglesias, el día del estudio bíblico es el día que menos gente va. La gente cree que Dios oye la oración, pero el día de la oración es que menos gente va. No en esta iglesia, hermano, en todas las iglesias. Decimos que creemos una cosa, pero en la praxis parece que es otra. Pero el creyente que está sano, igual que los niños que anhelan ese biberón de leche, y que Christopher, cuando no le dan ese biberón, despierta al vecindario entero, ¿verdad? Porque a él o le dan su biberón o grita por su leche. Ese mismo deseo está en el cristiano sano. ¿Por qué? Por digerir, por tomarse, por estudiar, por escudriñar la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Jesús entonces le dijo a los discípulos, a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras y eso está bien. Pero cuando ustedes escudriñan las escrituras, la interpretan con los lentes de la tradición de los ancianos. Y las escrituras, si ustedes las interpretaran correctamente, dan testimonio de mí, de Jesús. Amén, hermano. O sea que alguien que lea las escrituras y le pida a Dios que se la revele, las escrituras le van a mostrar la grandeza y el poder de Cristo. En las iglesias pentecostales hay una pugna innecesaria entre algunos hermanos que dicen tener al Espíritu, pero le da alergia la Biblia. Yo sé que hay dones de enseñanza y no todos lo tenemos. Dios se lo da a uno y a otros no. Yo sé que hay dones de intercesión. Dios se lo da a uno y no a otro. Yo conocí una hermana en la capital cuando yo estudiaba, que ella era de Samaná. Y nosotros dormíamos en la iglesia, pero yo en la iglesia dormía. Ahí era mi casa, por 3 años, casi 4. Y yo dormía en el piso. Pero yo iba a la iglesia, oraba como todo el mundo y después a roncar se ha dicho. Esa hermana que venía de Samaná, que trabajaba en una casa de familia, ¿sabe lo que hacía? Iba a la plataforma. Y yo de vez en cuando me despertaba y ahí estaba ella orando como un murmullo. Y me despertaba muchísimas horas y oía a la hermana no orando fuerte, con un murmullo. Esa hermana se levantaba al otro día, o sea, nunca se acostaba. Amén, hermano. Es un espíritu de ¿qué? De intersección. Eso es un don que Dios le dio a esa hermana. A mí me piden que ore una noche entera y es difícil, porque llega una hora en que me voy a dormir. Pero esa hermana día por día y noche por noche le dedicaba su noche al Señor. Eso es un don, hermano. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios?
Pero los hermanos que quieran al Espíritu tienen que conocerlo en las Escrituras. Todo lo que hay sobre Cristo y el Espíritu tiene que ir a conocerlo en las Escrituras. Y aunque tú no seas un maestro, tienes que conocer las Escrituras para que cuando un día alguien te venga con una rara, tú sepas que el Espíritu Santo no hace eso. En una de esas manifestaciones, en un culto que hubo, viene alguien que supuestamente es de lo que más profetiza y le dijo a un hermano que se divorciara de su esposa porque la que Dios quería para él era otra. Hermano, un profeta va y me dice eso y le da una carrera, porque si lo agarro va a tener problemas. ¿Alguien me está entendiendo? Eso no puede ser cosa del Espíritu Santo. Dios dice que lo que está unido no lo separe nadie. Y lo que Dios unió es hasta que la muerte lo separe. Pues el idiota del hermano se divorció, creyéndole al supuesto profeta, por no conocer ¿qué? Las Escrituras. En una vigilia que se dio allá arriba, en la finca de Lincoln, vinieron una serie de profetas, yo le llamo ahora atracadores, y le dijeron a Lincoln que tenía que darme a mí, qué sé yo cuánta cosa. Y yo fui al otro día allá a la oficina de la fábrica y le dije, Lincoln, Dios no habló, eso fue el mismo diablo, eso es mentira. A mí me convenía decir que era verdad porque era a mí que me iban a regalar las cosas. Pero yo no soy parte de ningún robo, ningún atraco. El día que Jehová me quiera dar algo, que me lo dé. Pero yo no tengo que estar engañando a nadie para quitarle mediante engaño las riquezas del otro. La mayor riqueza ya yo la tengo, porque no hay nada más rico que Cristo en el corazón del hombre. ¿Ustedes me están entendiendo, hermano? ¿Por qué yo pude hacer eso cuando era a mí que me convenía? Porque yo conozco las Escrituras. Y el Espíritu Santo no está obligando a nadie. A diferencia de eso, hubo un día que vino el hermano Juanito, el esposo de la hermana Consuelo, y él tenía en su corazón entregarme la llave de un carro Chevrolet que él tenía. Y ese día Lincoln se paró y le dijo a la iglesia, mañana el pastor va a ir allá a buscar un cheque para comprarle un carro. Y Juanito dijo, se me fueron adelante. ¿Con quién trató Dios? Con ellos. ¿Tuve yo que decirle algo o engañarlo o estafarlo? No. Y la primera guaguita que había aquí, la Ford Aerostar, Chelo se acuerda de eso, fue un regalo del hermano Lincoln. Pero Dios trató con él. Porque piensen en esto. Si Dios quiere que yo le dé una ofrenda a alguien, ¿con quién es que Dios tiene que hablar? Con el que tiene el dinero, no el infeliz que no tiene nada. Decirle al que tiene que tú tienes que darle. No, Dios tiene boca para hablar. Y graben esto, Dios tiene más de 1000 maneras de hablar. Si Dios quiere hablar contigo, hasta un impío levanta. Lo último es que Dios me ha hablado a mí hasta por la televisión, viendo un programa, y hay una palabra ahí que yo la recibo, que Dios me la dio a mí. Porque para Dios hablar tiene todos los recursos. Pero el medio más confiable de Dios hablar es su palabra. Esta es una carta que Dios le ha dado a los creyentes. Así que la palabra de Dios, ¿cuántos creen que esto es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que esto es la palabra de Dios?
Gandhi dijo una vez, si los cristianos aplicaran lo que ellos predican, el mundo sería diferente. Creemos que es la palabra de Dios, pero ¿qué hacemos con ella? ¿La creemos y la obedecemos? ¿La ponemos en práctica? Cuando tenemos que tomar una decisión, ¿oímos el consejo que tiene la palabra de Dios que dice que es perfecta? ¿O hacemos lo que nos parece? En el caso de algunas mujeres solteras que se desesperan y se meten con un impío, que ellas quieren convertirlo, ese negocio no cuadra. Dios tiene convertido ya. Amén, hermano. Y después entonces tienen que pasar por un proceso de lucha y de prueba y de batallas innecesario. Pero Dios ayuda a todo el mundo porque Él es un Dios de gracia. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de gracia? Aunque hayamos metido la pata, Él sigue siendo un Dios de gracia. Y aún en nuestros errores nos extiende su mano y no nos deja caídos jamás. Así que Jesús dice que las Escrituras son el mayor testigo. El que quiere encontrarse con Cristo solamente tiene que leer las Escrituras. Amén, hermano. El que lee las Escrituras conoce a Cristo, tiene a Cristo, entiende a Cristo y sabe cuál es la voluntad de Cristo. Aquí está la palabra. Finalmente, Pablo le dice a Timoteo, ¿para qué sirve esta palabra? Me parece que segunda de Timoteo 3, con esto voy a terminar. Segunda de Timoteo 3. Pablo escribe a Timoteo, ya ustedes saben, como un testamento final, dándole instrucciones finales porque Pablo sabe que ya se va. Y quiere que Timoteo se encargue de dirigir el ministerio. Segunda de Timoteo 3, me parece que es el 16. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo lee desde allá? 3:16. Léalo. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice las Escrituras entonces? Que algunas partes de las Escrituras son las que son inspiradas y son útiles. Una parte, hermano. Todas las Escrituras, de tapa a tapa, todas las Escrituras es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada por Dios? Que lo que está aquí escrito era lo que estaba en la mente de Dios. Esto es un libro que registra fielmente lo que Dios tenía en su mente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil la Escritura? Para enseñar al creyente a vivir la vida que a Dios agrada. Para redarguir, para sacar cosas que hay adentro de nosotros, que aún convertidos todavía están ahí adentro. Pero hay que sacarlas porque son dañinas y perversas y estorban el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Para corregir, cuando nosotros tomamos un camino equivocado, las Escrituras nos corrigen. Cuando lo hacemos mal, las Escrituras nos corrigen. Para instruir en justicia, para enseñarnos lo que es bueno y correcto delante de Dios. ¿A fin de qué? A fin de, el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, y en este caso hombre y mujer de Dios, hombre en el sentido de humanidad, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos hombres perfectos tenemos en la iglesia?
Entonces, ¿qué ustedes creen que está pasando? Si el resultado de estudiar las Escrituras y aplicarlo a nuestras vidas es que produce hombres perfectos y no tenemos hombres perfectos en las Escrituras han perdido su poder, las Escrituras ya no hacen eso, o nosotros no estamos dejando que ellas hagan lo que tienen que hacer en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es leerla, estudiarla. Y lo segundo es que lo que aprendemos de las Escrituras tenemos que ponerlo en práctica. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Es que yo soy así. Y desde que me convertí soy así. Imagínense este vaso. Y este vaso está lleno de agua sucia. Y a usted le dicen, mire, necesitamos que ese vaso se llene de agua limpia, pero no se puede voltear el vaso, no se puede vaciar. ¿Cómo usted saca el agua sucia que está aquí adentro y deja el vaso con agua limpia? ¿Qué idea se le ocurre, Chelito? Usted coge el vaso lleno de agua sucia, lo mete debajo de una llave que tire agua limpia y llega un momento en que toda el agua sucia se fue y ¿qué queda? Si nosotros tomamos nuestras vidas, que es el vaso, y la ponemos debajo de la llave, que es la palabra de Dios, y dejamos que esa agua llegue a nuestras vidas, tarde o temprano, todo lo que a Dios no le agrada termina yéndose y nosotros quedamos llenos de ¿qué? De agua de vida, agua limpia. Pero para hacer eso hay que abrir la llave. ¿Cómo abrimos la llave? Así se abre la llave. Abriendo el libro y leyéndolo. Hubo una hermana que le dijo al pastor que ella no leía la Biblia. Tenía meses que no leía la Biblia. ¿Y por qué, hermana, usted no está leyendo la Biblia? Es los lentes que se me han perdido. Una semana después, el pastor vuelve y le dijo, pues hermana, búsqueme la Biblia entonces para yo leérsela. Cuando el pastor abrió, los lentes estaban adentro de la Biblia. ¿Alguien me entiende, hermano? No encontró los lentes porque nunca la abrió la Biblia. Abre la llave. Dile al que está al lado tuyo, abre la llave. Abre la llave. Deja que esta palabra te cambie. Yo dije que estaba terminando, pero ahí ustedes saben que cuando uno arranca. Voy a terminar con este pensamiento del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Pablo, búsquenlo. Efesios 4:8. Efesios 4:8. Para que ustedes vean lo que hace la palabra de Dios cuando tú la abres. Efesios 4:8. ¿Estamos listos? Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo podemos tener un pensamiento, una cabeza llena de todos estos pensamientos? Si abrimos la llave. La palabra de Dios llenará nuestra cabeza de lo que es verdadero, de lo que es honesto, de lo que es justo, de lo que es puro y de lo que es amable y de buen nombre. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren tener una cabeza llena de esas cosas? Abre la llave, hermano. Este mensaje de hoy no es el mensaje que saca mucho amén. Esa no es la idea. La idea es que tú entiendas la importancia de ¿qué? De la palabra de Dios.
y que ella, abierta en el Salmo 91 o colocada en un librero o en el tablero de un vehículo, no hace absolutamente nada. La palabra de Dios desata su poder cuando tú la lees, la estudias, la crees y la obedeces. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? ¿Cuántos van a abrir la llave? ¿Cuántos la van a estudiar? ¿Cuántos la van a poner en práctica? Eso es lo que necesitamos para que tengamos cristianos que puedan enfrentar los retos que este mundo nos ofrece. Y hay un problema serio aquí que no sé cómo lo vamos a resolver, porque a nuestros niños hay que instruirlos. Y si nosotros no le metemos la palabra de Dios en la cabeza, el diablo le va a meter la palabra de él por todos los medios posibles. Y lo único que anula las ideas del mundo y la palabra de Satanás es la palabra de Dios. Ese es el único antídoto con el que podemos vacunar a nuestros hijos para que crezcan en la gracia del Evangelio de Cristo. ¿Alguien aquí ha entendido, hermano? ¿Alguien aquí ha entendido? No es que tú seas un teólogo, y si lo fuera, mejor. Ojalá yo que todos fueran teólogos, estuviéramos aquí haciendo maestrías. Pero aunque no sea un teólogo, tiene que ser un estudiante de la Biblia, tiene que conocer las Escrituras. En mi casa yo tengo un machetico que está en una baqueta. Y yo siempre vivo jugando con eso y relajando. Pero María Elizabeth me dice, papi, aceptamos que tú relajes con eso, pero no lo saques de la baqueta. Porque el día que te corten no vamos a hacer nada por ti. Cuando tú tienes un arma, tienes que saberla usar. Y si no sabes usar esta arma, que es el arma que Dios te ha dado, el enemigo sí sabe usarla de él. ¿O usted cree que al diablo hay que enseñarlo? La única arma que puede destruir los ataques del diablo es esta poderosa palabra de Dios, con la que Cristo lo venció. Y si Cristo lo venció con esta arma, nosotros también podemos hacerlo. ¿Cuántos quieren vivir vidas victoriosas? Así que vamos a estudiar las Escrituras, vamos a comprenderla, vamos a buscarla. Donde se hable de estudiar la Biblia, ahí tú debes estar. Porque ellas son las que cambian nuestra forma de ser y de pensar. Dios me le bendiga, mis hermanos. Dios me le guarde. Vamos a continuar con el programa. No sé si vamos en hora.